El 1 de mayo de 2018, un B-1B Lancer volaba a más de 20.000 pies sobre Texas cuando una repentina y violenta explosión de fuego envolvió uno de sus motores. Los 4 tripulantes activaron el protocolo de emergencia. Cortaron sistemas, liberaron agentes supresores y siguieron cada paso del manual. Nada funcionó. Las llamas seguían vivas cada vez más cerca de las líneas de combustible. Solo quedaba una opción: eyectarse. Uno de ellos tiró de la palanca. La escotilla voló por los aires. El aire nocturno irrumpió con furia en la cabina. Pero el asiento no se movió. En el B-1B, los asientos eyectables disparan en una secuencia milimétrica para evitar colisiones. Si uno falla, todo el sistema se descompone. Un asiento puede dispararse demasiado pronto, otro muy tarde, o 2 al mismo tiempo. Un fallo convierte un sistema de salvación en una trampa mortal. Las investigaciones posteriores revelarían que este no era un caso aislado. Detrás de los asientos de eyección de la Fuerza Aérea de EEUU se escondía una verdad oscura. Desde los primeros años de la aviación, los ingenieros buscaron formas de salvar vidas cuando abandonar el avión era la única salida. Los primeros sistemas eran rudimentarios: cuerdas elásticas, aire comprimido y catapultas a resorte que apenas lograban lanzar al piloto antes de desplegar el paracaídas. En la Segunda Guerra Mundial, con cazas más rápidos y maniobras violentas, la necesidad de un sistema real de escape se volvió crítica. La fuerza centrífuga y el flujo de aire encerraban a los pilotos en sus cabinas, sin posibilidad de salir. Alemania y Suecia desarrollaron los primeros asientos funcionales, pero fueron los alemanes quienes probaron el concepto por primera vez en una situación de vida o muerte. El 13 de enero de 1942, el piloto de pruebas Helmut Schenk volaba un prototipo Heinkel G280 sobre Rostock cuando el avión se congeló y perdió control. A más de 2.300 metros de altitud y sin respuesta del aparato, Schenk tiró de la palanca bajo su asiento. Una carga explosiva lo expulsó de la cabina con tal fuerza que lo lanzó lejos del fuselaje. Segundos después, su paracaídas se desplegó. Schenk, atónito pero vivo, flotó hacia tierra firme mientras su avión experimental se perdía para siempre. El escape funcionó. Con jets acercándose a velocidades superiores a los 800 km por hora, salir a la antigua ya no era viable. Había nacido la era de los asientos eyectables, y en las décadas siguientes, la tecnología avanzaría a pasos agigantados. Los asientos modernos están compuestos por una secuencia precisa de detonaciones y mecanismos coordinados. En cuanto el piloto tira de la palanca, pequeños explosivos, llamados CATs, se activan, catapultando el asiento fuera de la cabina a velocidades altísimas mediante gas o cohetes. Al instante, paracaídas pequeños estabilizan el trayecto para evitar que el asiento gire o dé vueltas en el aire. Luego, a la altitud y velocidad correcta, el paracaídas principal se abre y frena el descenso. Un sistema tan preciso no admite errores. Cada etapa depende de componentes capaces de resistir calor, vibración, humedad y décadas de uso. Pero muchos de esos elementos están envejecidos. Basta un retraso de milisegundos o una lectura errónea para que la secuencia falle y el resultado sea letal. Entre 1981 y 1995, la Fuerza Aérea registró cientos de eyecciones. Las tasas de mortalidad variaban según el tipo de aeronave, altitud y momento del escape. En condiciones óptimas, la tasa de supervivencia podía alcanzar el 95%, pero esa cifra solo cuenta parte de la historia. Una eyección demasiado baja, rápida o en el ángulo equivocado, lo que llaman fuera del sobre, reducía las probabilidades de vivir a menos del 25%. Y para quienes sobrevivían,
la historia no terminaba bien. El 60% de los tripulantes que se eyectaban sufrían lesiones espinales, desde fracturas hasta discapacidades permanentes. A esto se sumaban traumatismos craneales, huesos rotos, latigazos cervicales, incluso heridas provocadas por extremidades golpeadas violentamente por el viento. El 1 de mayo de 2018, un B-1B Lancer de la base aérea Dallas regresaba de una misión de entrenamiento sobre Texas. La tripulación, el comandante de vuelo mayor Christopher Duhon, el instructor de sistemas de armas capitán Matthew Sutton, el piloto en formación teniente Joseph Welch y el oficial de armas en formación teniente Thomas Ahern. Todo parecía rutina, hasta que una alarma se encendió en el panel. Fuego en el motor número 3. La tripulación siguió el protocolo. Cortaron combustible, activaron el sistema de supresión y verificaron fallas estructurales. Pero el fuego seguía. El calor aumentaba y la lista de opciones se agotaba. La última orden era clara: eyectar de inmediato. El B-1B no usa una cápsula de escape como su antecesor, el B-1A. En su lugar fue equipado con 4 asientos AC-2, los mismos utilizados en numerosos jets estadounidenses. Este modelo es conocido por su fiabilidad. Cuenta con secuencia automática para evitar colisiones y permite eyecciones a 0 velocidad y altitud. Más de 600 eyecciones exitosas respaldaban su efectividad. Pero esa noche, cuando el oso, oficial de sistemas ofensivos, activó su asiento, solo la escotilla se desprendió. El aire irrumpió, pero no hubo eyección. El asiento, armado, se quedó inmóvil. La sincronización de los demás asientos se volvió mortalmente incierta. Lo que debía ser una salida controlada se convirtió en una crisis. Si otro asiento se disparaba, podía chocar con el oso o desviarse de la trayectoria. En segundos, el comandante Duhon enfrentó una decisión imposible: seguir el protocolo y abandonar a un compañero, o intentar lo impensable: aterrizar un bombardero en llamas. Solo necesitó 2 segundos para decidir. Según el informe posterior, pronunció 4 palabras que marcarían la historia: alto a la eyección, vamos a intentar aterrizar. Con esa orden, el Lancer giró rumbo a Midland International Air and Spaceport, a más de 240 kilómetros de distancia. Un avión en llamas, con una escotilla arrancada, sin presurización y con un asiento eyectable armado pero inmóvil, se dirigía a tierra firme. En la cabina, la tensión era insoportable. Cualquier turbulencia, cualquier error, podía detonar una catástrofe. Durante 25 minutos, el oso permaneció atrapado, sujetando los reposabrazos con fuerza, apenas respirando, sabiendo que cualquier sacudida podía ser la última. Y sin embargo, con fuego, caos y muerte acechando, los 4 lograron lo imposible: aterrizar en Midland con vida. El asiento defectuoso seguía sin dispararse. El avión rodó hasta detenerse, y por primera vez desde que comenzó la emergencia, el silencio invadió la cabina. El incidente se convirtió en el primer aterrizaje exitoso de un B-1B con una falla crítica en el sistema de eyección. Salvaron no solo un avión de $400 millones, sino 4 vidas. La investigación reveló que el fallo se debió a un componente esencial: un pasador defectuoso en el mecanismo de liberación. Tras el evento, el 7 de junio, la Fuerza Aérea ordenó detener todos los vuelos de los B-1B del país. La flota entera fue inspeccionada. Técnicos revisaron cada asiento, identificando piezas deterioradas, sistemas envejecidos y una conclusión alarmante: si el comandante no hubiera intentado aterrizar, las consecuencias habrían sido devastadoras. El margen de error había sido de milímetros y de segundos. El 13 de julio de 2018,
La Fuerza Aérea de los Estados Unidos condecoró a los 4 tripulantes con la Cruz de Vuelo Distinguido, uno de los máximos honores por heroísmo en vuelo. Se reconoció su sangre fría, su liderazgo y sobre todo su decisión colectiva de no abandonar a un compañero. La secretaria de la Fuerza Aérea, Heather Wilson, lo resumió con emoción. El valor de ese comandante que dijo: «Vamos a intentar salvarnos todos, en lugar de sacrificar al que no puede salir». Eso es lo que representa vestir este uniforme. La historia se convirtió en ejemplo de coraje, pero también dejó una pregunta más inquietante. ¿Cuántos más están volando con sistemas defectuosos? Esa pregunta se volvió aún más urgente 2 años después. El 20 de junio de 2020, mientras el mundo lidiaba con la pandemia, el teniente primero David Schmitz realizaba su primer reabastecimiento aéreo en un F-16CM sobre Carolina del Sur. Era de noche. Schmitz, de 32 años, formaba parte del 77º Escuadrón de Cazas y se enfrentaba a una de las maniobras más complejas del arsenal de un piloto: conectarse con un KC-135 en pleno vuelo. Mientras los demás pilotos lograban abastecerse pese al mal tiempo, Schmitz fallaba en cada intento. La frustración era evidente. Cuando su instructor trató de animarlo con una broma, él solo respondió con un suspiro: «No hay excusas». Al no lograr completar el abastecimiento, ambos aviones abortaron la misión y regresaron a base. El vuelo de vuelta fue tranquilo, hasta las 10:26 de la noche. Mientras Schmitz alineaba su F-16CM para aterrizar, algo falló. La altitud era demasiado baja. El tren de aterrizaje golpeó una antena antes de la pista, haciendo vibrar el avión violentamente y dañando el tren izquierdo. Aún así, Schmitz logró remontar, dejando restos detrás, pero el jet estaba gravemente comprometido. Con cada minuto el combustible bajaba. La situación era crítica. En tierra sus superiores debatían opciones. Al final apostaron por una maniobra arriesgada: enganchar el cable de detención con el gancho de cola para frenar el avión. Schmitz se preparó meticulosamente, pero algo no encajaba. Él lo sentía, aunque no podía saber por qué. El manual que seguía no estaba pensado para un avión que acababa de impactar contra el suelo. A las 10:50 de la noche, inició su aproximación final. Pero al llegar, el gancho no enganchó. El F-16 se desvió violentamente. Una de sus alas chocó contra la pista, generando una lluvia de chispas. El avión era irrecuperable. Schmitz, como tantos pilotos antes, hizo lo único que podía hacer: tiró de la palanca de eyección. La cúpula salió volando. El asiento se disparó, pero el paracaídas nunca se abrió. En cuestión de segundos, un vuelo de entrenamiento se transformó en una tragedia irreversible. El informe oficial culpó a una cadena de errores del piloto: frustración, decisiones apresuradas, malinterpretación del sistema de luces y falta de experiencia en vuelos de reabastecimiento diurno. Mencionaba también una falla en el asiento, pero ponía el foco en lo procedural. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron pruebas que señalaron algo mucho más inquietante: la posibilidad de que los componentes del asiento eyectable de Schmitz fueran falsos. Una investigación más profunda reveló irregularidades alarmantes en los asientos AC-2. La compañía Martin Baker, responsable de su fabricación, entregó durante años lotes de componentes con certificados alterados. En particular, se descubrieron iniciadores de paracaídas, una pieza vital para desplegar la vela, con fechas falsificadas y pruebas de calidad inexistentes. En lugar de reemplazarlos, muchos fueron reciclados o declarados aptos sin verificación. El asiento de Schmitz contenía uno de esos dispositivos. Cuando se disparó, el iniciador defectuoso no liberó el paracaídas, sellando su destino. El impacto fue brutal.
Schmitz murió instantáneamente. Su cuerpo cayó a unos metros del fuselaje humeante, sin una sola fibra de tela que lo amortiguara. La noticia conmocionó a la Fuerza Aérea. No era solo una tragedia individual, sino una evidencia de negligencia sistémica. En 2022, el Congreso abrió una investigación formal sobre la seguridad de los asientos eyectables en los aviones militares estadounidenses. Se encontraron más de 2.000 CAD-PAD, dispositivos de activación pirotécnica, fuera de fecha, operando en cazas, bombarderos y aviones de entrenamiento en servicio activo. El peligro era inminente. Muchos pilotos, sin saberlo, volaban con sistemas vencidos, incapaces de garantizar una eyección segura. La confianza en la tecnología, tan crucial para volar a más de 1.000 km/h, se desplomó. La palabra eyección dejó de significar salvación para convertirse en una ruleta rusa. Martin Baker emitió un comunicado defendiendo su historial, destacando que más de 7.500 vidas habían sido salvadas por sus sistemas. Pero eso no bastaba. La cadena de suministro y mantenimiento estaba quebrada. Técnicos sin supervisión directa certificaban componentes caducados. Manuales anticuados y procesos burocráticos permitían que partes críticas pasaran años sin revisión. Las auditorías eran esporádicas, los informes incompletos y la presión por mantener la disponibilidad de flota constante. Todo esto convirtió a los asientos eyectables en una amenaza invisible. Para los pilotos, cada vuelo se convirtió en una pregunta sin respuesta. ¿Funcionará cuando lo necesite? En respuesta al escándalo, la Fuerza Aérea lanzó una revisión masiva de todos los asientos ACES-2. Se ordenaron inspecciones en más de 3.000 aviones. Se sustituyeron componentes vencidos y se implementaron nuevos protocolos de control. Sin embargo, muchos expertos advirtieron que la raíz del problema no estaba en la tecnología, sino en la cultura de complacencia. Confiábamos en que funcionaban porque siempre lo habían hecho, declaró un técnico veterano. Pero dejamos de hacer las preguntas incómodas. Schmitz, al igual que los tripulantes del B-1B, confiaron en sistemas diseñados para protegerlos, pero solo unos vivieron para contarlo. El caso de David Schmitz obligó a la Fuerza Aérea a mirar más allá de los manuales y reconsiderar su propio umbral de riesgo. No era solo una cuestión de reemplazar piezas, sino de reconstruir la confianza en todo el sistema. Iniciaron programas de entrenamiento sobre fallos de eyección, simularon situaciones extremas y actualizaron el inventario completo de CADs a nivel nacional. Pero el daño ya estaba hecho. Cada piloto que subía a un jet ahora llevaba una sombra invisible en la espalda. La duda. La más mínima posibilidad de que, llegado el momento, la palanca no hiciera nada. Que la salvación no llegara. Lo más inquietante es que este tipo de fallos no son nuevos. Desde la Guerra Fría se han documentado cientos de muertes vinculadas a asientos que no funcionaron como debían. Algunos por mal mantenimiento, otros por defectos de fábrica, y muchos simplemente por errores humanos. Pero en la era moderna, con sensores, software avanzado y monitoreo constante, resulta inaceptable que un sistema crítico dependa de un componente caducado o mal instalado. El caso Schmitz dejó claro que la tecnología más sofisticada no puede compensar la negligencia, y que incluso el mejor piloto está a merced de un resorte, una carga explosiva o un pasador que no hace clic. Hoy, cada asiento eyectable en la Fuerza Aérea lleva un registro individual, códigos QR de trazabilidad y alertas automáticas de caducidad. Las inspecciones son más frecuentes y las sanciones por fallos más severas. Aún así, los fantasmas del pasado no desaparecen tan fácilmente. En los hangares, cada técnico sabe que su trabajo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y los pilotos, al abrocharse el arnés,
dedican un segundo extra a mirar esa palanca entre las piernas, no por rutina, sino por respeto, porque lo aprendido a un precio tan alto no puede olvidarse. En la academia, el nombre de David Schmitz se convirtió en parte del currículo, no como advertencia, sino como recordatorio. Un hombre preparado, disciplinado, condecorado, que hizo todo bien, y aún así murió por confiar en un sistema defectuoso. En clases de mantenimiento, los instructores repiten su historia. En las cabinas de simulador, los cadetes practican eyecciones bajo condiciones extremas. La Fuerza Aérea entendió que la verdadera modernización no empieza con un nuevo jet, sino con revisar lo básico. Un tornillo, un resorte, una señal en el tablero. Lo mínimo puede marcar la diferencia entre volver a casa o no hacerlo jamás. Y eso, ahora, nadie lo olvida. Los familiares de Schmitz no pidieron venganza, sino verdad. Su viuda, Valerie, lideró una campaña para exigir mayor transparencia en el mantenimiento de aeronaves militares. Su lucha fue escuchada. Gracias a ella, el Congreso aprobó una ley que obliga a las Fuerzas Armadas a reportar públicamente cualquier fallo de eyección y sus causas. La ley lleva el nombre de su esposo, un acto de justicia silenciosa que no devuelve vidas pero puede salvar muchas. En cada vuelo su legado vuela con ellos como un recordatorio silencioso de que el heroísmo no siempre está en combatir, sino en resistir las fallas de quienes debieron protegerte. La historia de los asientos eyectables en la Fuerza Aérea de EEU no es solo una cuestión técnica, es un reflejo de cómo la confianza, la rutina y la burocracia pueden volverse peligrosas cuando se combinan. Desde los héroes del B-1B hasta la tragedia de Schmitz, queda una verdad dolorosa. En el cielo, no hay margen para errores. Y cuando un sistema falla, no es solo una máquina la que colapsa, es la promesa de que ningún piloto será abandonado. Por eso, esta historia no termina en un hangar ni en una tumba. Sigue viva en cada inspección, en cada vuelo y en cada dedo que se acerca tembloroso a una palanca, esperando que esta vez sí funcione.